Buenos días a los asistentes, buenos días también a todos los que nos seguís online, en streaming, eh, tanto desde España como desde otros territorios. Y vamos a dar comienzo al seminario que coorganiza el área de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y Polar Youth, que como sabéis es una entidad de contenidos formativos de Derecho Administrativo que dirige muy certeramente Ricardo de Vicente, al que después pues, tendremos ocasión de escuchar. Como habéis visto en el programa que se ha publicitado, hoy tenemos una sesión bastante completita. Vamos a intentar ajustarnos a los tiempos, de manera que vamos a presentar a los tres ponentes y compañeros, amigos, diría yo, de manera que sucesivamente intervengan y si os parece, pues dejamos para el final de las intervenciones las preguntas que pueden realizarse tanto desde la sala en la que estamos como a través del chat que tenemos habilitado en la correspondiente aplicación. Sin más demora, por ajustarnos a los tiempos, presento a la primera ponente, María Jesús Romero Aloy. Es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad Politécnica de Valencia. Es doctora en Derecho por esa misma universidad. Tiene un máster en Planificación Territorial, Medioambiental y Urbana y tiene destino como profesora titular en la ETSI de Caminos, Canales y Puertos. Académicamente cuenta con 2 sexenios de investigación, con una muy dilatada trayectoria docente e investigadora que se explicita en distintas monografías, algunas de las cuales se refiere a la planificación municipal, a la zonificación y responden a las líneas de investigación que con una trayectoria muy dilatada ha venido realizando en el ámbito del derecho urbanístico, sobre centros históricos y patrimonio, sobre derecho a la edificación y la vivienda, sobre responsabilidad de los técnicos en las obras, en fin. Para más concreción, pues ya sabéis que podéis acceder a Dialnet o a los Orcid, donde están especificados pues las trayectorias curriculares. Yo únicamente quiero destacar ahora pues su participación en las actividades que desarrolla la revista de Derecho Urbanístico, la revista de Obras Públicas, la revista de Práctica Urbanística, en fin, es una línea de investigación muy específica, como no puede ser de otra manera, en función del destino que tiene, vinculado pues, al área de Derecho Administrativo, que como sabéis es tan importante en el ámbito urbanístico. Y sin más, pues doy paso a María Jesús para que nos explique en relación con los parques eólicos, pues el oportunismo versus la planificación territorial. Pues cuando quieras, María Jesús, si te parece, le doy aquí a compartir. Ya será esta. Y a partir de aquí me parece que ya... ¿Vale? Paso para el ¿no? Bueno, pues buenos días en primer lugar a todos y debo expresar mi más sincero agradecimiento al área de Derecho Administrativo, al profesor Ricardo de Vicente, a Reyes por esta amable invitación a participar en este seminario. Agradecerle su presencia tanto a los que están aquí presencialmente como se han conectado online. Y bueno, pues Reyes, intento ceñirme al tiempo establecido y escaso. Bueno, el título de mi intervención, como pueden ver, parques eólicos, oportunismo versus planificación territorial, realmente se me ocurre, pues a partir de la lectura de un trabajo de la profesora Castellanos, que me gustaría proyectar aquí, que me pareció realmente interesante y que esta cita que he sacado resume un poco las líneas maestras de lo que voy a contar. Entonces, bueno, dice, y cito textualmente, lo que cabe, por tanto, es exigir que los poderes públicos no permanezcan impasibles e inactivos
ante la elección de los emplazamientos idóneos para la generación eólica, sino que protagonicen el proceso de elección, señalando los lugares en los que se implanten, atendiendo únicamente al interés común y como consecuencia de la eficiencia del sistema, y no sean las empresas las que, atendiendo únicamente a su cuenta, ya está, de pérdidas y ganancias, como por otra parte pues les corresponde, hagan esta elección. Realmente me parece muy acertada esta afirmación de la profesora Castellanos, porque constituye pues una denuncia muy expresiva, ¿no? Y muy explícita, que atañe directamente tanto a lo que es la ordenación del territorio y en general al urbanismo, para determinar las áreas idóneas donde se deben emplazar las instalaciones eólicas. Por otra parte, es una tarea que realmente, como iremos viendo, debe ser atendida con un mayor empeño por parte de las administraciones, porque estamos hablando de un sector muy importante, cuál es el sector eléctrico, que es básico en el contexto económico nacional. Y también, lógicamente, pues por las implicaciones que veremos tan importantes como son las ambientales, las paisajísticas, el impacto en el medio natural. Entonces, a partir de lo que, bueno, pues resulta una llamativa ausencia, en esta intervención intentaré explicar de una manera muy breve el contexto y los instrumentos desde los que partimos, desde esa perspectiva urbanística y de ordenación del territorio, que deberían dar respuesta a esta importante exigencia. Perdón. Ahora, ¿no? Ahora, vale. Bueno, a modo de breve introducción, 4 datos para situarnos. En estos momentos el auge de la energía eólica en España es vertiginoso, es muy importante. Se combinan una serie de factores, pues, como son la abundancia y la variedad de recursos naturales que tenemos, un marco normativo financiero pues, altamente estimulante, y luego también la existencia de una industria pues muy desarrollada, con una fuerte inversión en I+D+I. De hecho, pues las estadísticas nos dicen, según la asociación, los datos de la Asociación Empresarial Eólica, que bueno, pues ahora mismo en España, en el año 2023, fue la energía eólica la primera fuente de generación eléctrica en España. Se espera que en el 2024 los datos sean más o menos similares o incluso un poquito superiores. De hecho, España, fíjense que es el 5º país del mundo por potencia eólica instalada, por detrás de China, Estados Unidos, Alemania e India, es decir, países muy potentes. Y en concreto en Europa, España es el 2º país por detrás de Alemania. En concreto, ahora mismo en España tenemos 1.345 parques eólicos en más de 1.053 municipios, y están implantados en 16 de las 17 comunidades autónomas. Curiosamente, la Comunidad de Madrid es la única que no cuenta con ningún parque eólico, y bueno, luego por otra parte Ceuta y Melilla pues tampoco cuentan con ninguno. Indudablemente, cuando hablamos de energía eólica, tenemos que hablar pues de una energía que ofrece numerosos beneficios, que la convierten en una fuente de energía renovable, pues de las más atractivas y sostenibles en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque es una fuente de energía limpia, porque es inagotable, porque depende del viento y además genera empleo, además de los correspondientes beneficios. Por ese motivo, pues es una energía muy potenciada y con una decidida apuesta comunitaria. Después de esta breve introducción que nos pone un poquito en situación de la energía eólica en España, tenemos que pasar a hablar ahora de las características físicas de los aerogeneradores. Estamos hablando de un elemento eminentemente industrial, con unas características físicas que, digamos, esto sería la otra cara de la moneda, constituyen pues uno de los efectos negativos más notables sobre el paisaje. Cuando nosotros hablamos de un aerogenerador, y se puede ir viendo en las imágenes, estamos hablando de elementos que están compuestos. En primer lugar, pues una torre.
Una torre que va de entre los 80 a 150 metros de altura, incluso pueden alcanzar hasta los 180 o 200 metros en función de si quieren captar pues, vientos más fuertes y constantes. Es un elemento, una estructura alta, robusta, generalmente hecha de acero. Luego además tiene las aspas o las palas que suelen medir entre 20 y 80 metros, dependiendo del tamaño del aerogenerador. Y luego además, para soportar esta estructura, necesitamos por otra parte pues también la cimentación. La cimentación, que es la base de la estructura subterránea que da estabilidad a ese aerogenerador. Normalmente el emplazamiento de los aerogeneradores para captar el mayor viento posible, pues se emplazan topográficamente sobre terrenos normalmente llanos, descubiertos, y precisamente por este motivo pues tienen un papel fundamental en la definición del paisaje y pasan a ser, podríamos decir, el centro de la escena sobre el paisaje, teniendo en cuenta además que estamos hablando de formas móviles que más o menos tienen una frecuencia de entre 15 y 40 revoluciones por minuto aproximadamente. Y además de esto, además de los propios aerogeneradores, tenemos todos los elementos auxiliares. Es decir, además de esto, según los datos obtenidos para un aerogenerador de tipo medio, se calcula que es preciso mover unos 250 metros cúbicos de tierra. Construir entre 125 y 150 metros de caminos con maquinaria pesada, los desmontes, los taludes. Luego, por otra parte, también los accesos. Necesitamos pues esas vías de acceso, pistas forestales, más o menos de 12 metros de anchura, que también impactan fuertemente sobre el paisaje. Y luego las líneas de alta tensión y las subestaciones correspondientes. Entonces, por todos estos motivos, estamos hablando de un impacto pues, muy importante, muy fuerte sobre la naturaleza y sobre el paisaje, por estas características que tiene. Ante este impacto, ¿cuáles serían los límites y los condicionantes ambientales a la implantación de los parques eólicos? Pues como he dicho anteriormente, claro, tenemos las acciones positivas, las ventajas de esta energía renovable, pero la otra cara de la moneda es este alto impacto que tiene sobre el paisaje, sobre la flora y sobre la fauna. Esto nos debería hacer reflexionar sobre la protección jurídica del paisaje. ¿Por qué? Pues porque el paisaje es un derecho de las poblaciones. Según el Convenio Europeo del Paisaje, entendemos como paisaje o lo podemos definir como cualquier parte del territorio, tal y como lo percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interrelación de factores tanto naturales como humanos, ¿no? Entonces, es evidente, por lo que hemos dicho, que este alto impacto visual que altera significativamente el aspecto del paisaje, pues puede ser considerado como intrusivo en esas áreas naturales o rurales. Y además también podemos hablar en cierta medida de una industrialización, porque son elementos industriales, o una artificialización del territorio y estos paisajes rurales. Además de todo esto, también se produce una fragmentación porque, como hemos dicho, no solo hablamos de los aerogeneradores, estamos hablando también de todo lo accesorio, es decir, esas carreteras de acceso, las instalaciones de la propia infraestructura, las líneas de transmisión eléctrica, que lógicamente interrumpen y, bueno, pues fragmentan este paisaje. En esas imágenes se puede observar paisaje de montaña a la izquierda, sin ningún tipo de elemento artificial o industrial, y en las otras dos imágenes pues se evidencia, ¿no?, este impacto visual o esta fragmentación en esa sierra donde vemos ese gran número de aerogeneradores, o en la otra imagen donde se puede apreciar, pues al fondo se aprecian los aerogeneradores y la correspondiente línea de alta tensión. Por lo tanto, sería necesario un despliegue de políticas, de instrumentos que garantizasen la protección del paisaje
Y realmente, aunque las legislaciones autonómicas pues, contienen un nutrido y cambiante elenco de leyes de ordenación del territorio, estas son de aplicación indirecta a través de los planes. Y si los planes no se realizan, pues estas previsiones legislativas no van a servir de nada. Llegados a este punto, podemos hablar de dos límites o condicionantes a la implantación de estos parques eólicos. El primero sería pues, a nivel normativo, es decir, los niveles de protección a través de textos legales. Aquí vamos a hablar de tres escalas, de un primer nivel de protección, que sería el nivel de protección estatal, donde bueno, pues yo he querido resaltar lo establecido en el artículo 20 del texto refundido de la Ley del Suelo del 2015, donde, bueno, pues por no leerlo todo, habla de las instalaciones, construcciones y edificaciones que se deben adaptar al ambiente en el que estén situadas, y a tal efecto, cuando se habla de los lugares de paisaje abierto y natural, dice que no se permitirá que la situación, masa, altura, o la instalación de otros elementos, y aquí entrarían los aerogeneradores, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del mismo. Entonces, esto es un artículo muy importante en este primer nivel de protección. Bajando de escalón, pasaríamos al segundo nivel de protección, que sería la protección autonómica, que viene determinado por las leyes de ordenación del territorio como norma de aplicación indirecta, que, como hemos dicho, ya tendrían que observar en concreto los planes territoriales. Pero claro, si estos planes no existen o están necesitados pues, de una renovación para ponerlos al día, todos estos mandatos legales, por contundentes que sean, simplemente se quedan pues, en una declaración de intenciones, porque realmente la aplicación directa es la del plan territorial. Entonces, bueno, pues ese sería, como veremos después, el supuesto más deseable, ¿no? Que existan planes de naturaleza eólica que determinen las zonas donde se pueden implantar los parques eólicos y las zonas donde no se puedan implantar. Y luego ya pasando a un tercer nivel de protección, entraríamos ya a lo que son pues, los instrumentos de ordenación municipal, pero claro, aquí en ausencia de planificación eólica, si los planes municipales no realizan las previsiones legislativas en aras a esta protección del paisaje, lo mismo, el resto de las normas superiores pues quedan en meros enunciados. Tenemos que hablar aquí de la petrificación del planeamiento. Estamos hablando de que la mayoría de planes generales están obsoletos, datan pues de épocas antiguas, incluso podemos hablar todavía de normas subsidiarias o incluso de proyectos de delimitación de suelo urbano que están vigentes todavía y que, claro, los parques eólicos en el momento de la redacción de esos instrumentos pues no eran objeto de regulación. Con lo cual, si estos planes municipales no tienen esa previsión legislativa, estamos en lo mismo. Aquí se plantea entonces una cuestión fundamental dentro de todo el proceso y es determinar si esos instrumentos de ordenación obsoletos pues, se van a pronunciar favorable o desfavorablemente sobre la implantación de estos parques eólicos. Aquí, bueno, pues un documento que podría tener gran valor decisorio, pues podría ser el certificado de compatibilidad urbanística, que puede abrir o cerrar las puertas a la posibilidad de implantar un parque. Bueno, eso en cuanto a lo que sería la limitación normativa, ¿no? de lo que son esas normas a nivel estatal, autonómicas y municipales. Luego, por otra parte, de una manera muy breve, también hacer referencia a la Red Natura 2000, que es otro elemento de protección, es una red ecológica europea creada para proteger los hábitats y especies pues, más valiosos y amenazados. Está prevista, lógicamente, este régimen de protección está prevista en la Ley de Evaluación Ambiental y también va a imponer pues, límites muy significativos a las instalaciones de los parques eólicos para asegurar esta protección de estas áreas sensibles. Luego, además, la Ley de Patrimonio Natural de la Biodiversidad también establece un estricto régimen de protección de los espacios protegidos por la Red Natura 2000. Bueno, entonces, llegados a este punto,
yo creo que debemos hacernos la siguiente pregunta, ¿no? Oportunismo versus planificación territorial, que hace referencia al título. ¿Cuál sería el tratamiento urbanístico adecuado para que los parques eólicos sean asumibles sin originar posibles y graves perjuicios? Bueno, pues lógicamente, para que sean asumibles estos elementos, debe existir un tratamiento urbanístico adecuado con instrumentos urbanísticos que canalicen estas intervenciones. Pero como comentaré a continuación, son muy pocas las comunidades autónomas que se han enfrentado a este reto y que han desplegado pues, una actividad de ordenación del territorio para hacer prevalecer el interés general frente a pues, planteamientos o intereses particulares o empresariales. Entonces, es necesario evitar actuaciones guiadas por un marcado carácter oportunista, y es aquí donde la ordenación del territorio tiene que asumir todo su protagonismo. Sí que es cierto que hay muchas legislaciones autonómicas con diferentes denominaciones y contenidos, pero no siempre descienden a lo verdaderamente importante propio de la planificación territorial, que es de lo que estamos hablando, cuál es señalar los emplazamientos adecuados o la zonificación. ¿Por qué? Pues porque el promotor de un parque eólico, en ausencia de un planeamiento territorial, lógicamente va a buscar los emplazamientos de mayor rendimiento, ¿no? Sí que es cierto, y ahí tienen una imagen, que el Ministerio en el año 2002 puso a disposición pública un mapa de zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio para la instalación tanto de plantas fotovoltaicas como parques eólicos, pero sí que es verdad pues, que ha sido considerado por la comunidad científica tardío, insuficiente, y que vuelve a lo dicho, la falta de planes específicos que puedan dar lugar a un desarrollo eólico ordenado. Además, en todo caso, es una herramienta meramente orientativa que debe complementar a los instrumentos de planificación y ordenación y que no exime, lógicamente, del procedimiento de evaluación ambiental. Por lo tanto, el resultado, la consecuencia, es esa ausencia de planificación que ha provocado que se produzca una implantación desigual de los proyectos eólicos en el territorio. ¿Cuáles son las comunidades autónomas que gozan de planeamiento eólico? Bueno, pues como ya hemos dicho, la Administración es la que debe tomar las riendas en este asunto, debe tomar la iniciativa para el tratamiento racional y razonable de estos emplazamientos de los parques eólicos, y son muy poquitas las comunidades autónomas, son 8, como ahora comentaremos, pero en realidad que zonifiquen solo son 7. Y que además hagan un tratamiento acorde con lo establecido en el artículo 3 del texto refundido, que establece que las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, pues deben tener como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible. Por lo tanto, son necesarios estos planes territoriales de naturaleza eólica que establezcan los emplazamientos adecuados o la zonificación para los parques eólicos. No me quiero extender, estas son las 8 comunidades autónomas que disponen de planeamiento eólico, Comunidad Valenciana y Galicia, que fueron las pioneras. Ahí hay una imagen de la parte norte de la Comunidad Valenciana, donde se establecen pues, en color rosa las áreas en las que no se podrían implantar parques eólicos. Y luego, bueno, pues el resto de comunidades autónomas. Me gustaría recalcar el Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica del País Vasco. En estos momentos está en proceso de revisión y resulta muy interesante que en el año 2020 se publicó un documento de análisis donde se realiza pues, un ejercicio importante de análisis crítico, donde en la perspectiva de los 20 años de vigencia de ese plan se señalan los puntos fuertes del plan, los elementos a mejorar. Quizás sería algo que otras comunidades pues, podían tomar nota de ello. Y bueno, de todas estas comunidades autónomas, en concreto Castilla-La Mancha tiene plan eólico, pero no regula los emplazamientos adecuados. ¿Y qué pasa si no existe plan eólico? ¿Cuál es el procedimiento a seguir o la praxis en la implantación de un parque eólico?
Pues realmente aquí el respeto a los valores medioambientales para el correcto emplazamiento del parque queda fiado únicamente pues, al sometimiento, lógicamente, de los proyectos al régimen de la declaración de impacto ambiental, que analizará pues, el posible encaje o no del proyecto. Pero así las cosas y a mi juicio, pues estos procedimientos por sí solos no van a garantizar el respeto a estos valores medioambientales. Entonces, por ir rápido, porque creo que vamos de tiempo ya justos, en resumen, imágenes un poco polémicas, pero bueno, al hilo de lo comentado. El funcionamiento, la praxis. Hemos dicho que la energía eólica produce grandes beneficios. Los inversores, por lo tanto, pues son muy potentes, pueden ser grandes fondos de inversión. Generalmente funciona de la siguiente manera. La gestión la suelen llevar a cabo pues, empresas gestoras tipo SL, suelen colocar pues, personas con un cierto perfil político representativo como interlocutores válidos frente a los ayuntamientos, y son las que se encargan de ofrecer a los ayuntamientos pues, determinadas ventajas, no únicamente la mejora en la recaudación de impuestos, reducciones en el coste de la energía eléctrica, creación de puestos de trabajo y otras ventajas, de modo pues, que el ayuntamiento valora positivamente estas propuestas. Las empresas promotoras, lógicamente, tienen estas estrategias para ir allanando el camino para obtener esta aceptación política favorable y pues me van a permitir la expresión de que esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque son unas decisiones a corto alcance, pero que sí que ponen en juego el cambio del paisaje, que puede tener unos efectos económicos negativos para aquellos pequeños municipios que viven del turismo rural y que, lógicamente, la implantación de un parque eólico supone bueno, pues esa fragmentación, ¿no? Esa visión negativa del paisaje. Entonces, a partir de este momento, con la aceptación política favorable, tenemos que pasar a lo que es la instrumentación jurídica, que ya hemos dicho, ante esa ausencia de planificación territorial, pasamos por el planeamiento municipal. Planeamiento municipal que en muchos casos, pues lógicamente no ha previsto o no tiene la previsión de este tipo de implantación, sobre todo en el suelo no urbanizable, y generalmente pues lo que se produce es una modificación puntual del planeamiento. Tenía aquí dos casos que los paso rápido. Por ejemplo, en Ejea de los Caballeros en 2024 se modificaron puntualmente aún normas subsidiarias para permitir las instalaciones fotovoltaicas y eólicas en suelo no urbanizable genérico, o en un municipio de Badajoz, pues incluso se crea nuevo suelo no urbanizable de protección estructural agrícola para permitir la implantación de energías renovables. Entonces, esta manera de actuar o esta praxis pues, es rechazada por determinados sectores de la población, que incluso pues, llegan a la vía judicial, y esto genera un gran ambiente de confrontación. Pues todos ejemplos como podría ser la empresa Forestalia en la Sierra del Maestrazgo y en Guadalajara, que quiere instalar pues, 22 centrales eólicas. Esto ha tenido pues, una gran reacción por parte de la ciudadanía. Y luego la saga ya casi histórica, podríamos decir, la saga judicial de impugnación de parques eólicos en Galicia, que pese a contar con su propio plan sectorial eólico, pues ha suspendido, no sé decir ahora el número, pero ya gran cantidad de implantación de parques eólicos. La última es un auto del 2024, de 9 de febrero, sobre el parque eólico Figueiras, pues que hace prevalecer la protección medioambiental en base a posibles daños irreparables, y eso con declaración favorable. En fin, como ya vamos muy justos de tiempo, como conclusión, ese impacto medioambiental que es importante por la magnitud de los aerogeneradores, que son elementos industriales y todo lo que conllevan, que la correcta implantación con los beneficios que tiene esta energía renovable debe causar el menor daño posible medioambiental, y para eso lo esencial, lo deseable, pues sería contar con esos planes territoriales específicos que contasen con esa regulación de las zonas aptas para implantar los aerogeneradores y todas aquellas zonas a preservar por esos valores paisajísticos como medida de protección del patrimonio natural. Creo, Reyes, que me ha ajustado. Sí, muy bien, He ido a toda muy bien. velocidad. Sí, sí. Sí. Muchísimas gracias.